donde termina la realidad, empieza el juego. Cuando hablamos de obras que tratan el desplazamiento de la realidad, Matrix suele llevarse toda la atención, pero 1999 también fue el año de su película gemela. Obra de uno de los autores más relevantes del cine, David Cronenberg, nos obliga a sumergirnos en un universo donde las leyes de lo normal se subvierten y la realidad objetiva y subjetiva se confunden. Hoy vamos a hablar de la subjetividad y la nueva carne. Hoy vamos a hablar de Existence. La película tiene lugar en un futuro cercano en que los jugadores utilizan joysticks orgánicos. Conectados directamente a los jugadores a través de biopuertos en sus columnas vertebrales, son capaces de generar ambientes simulados que apenas pueden ser distinguidos de la vida real. En la historia, Allegra Geller es una programadora de videojuegos de realidad virtual que durante la presentación de su nueva creación, Existence, escapa de un atentado fallido realista. Un grupo que busca erradicar cualquier forma de realidad virtual porque creen que los jugadores están carcomiendo la estructura misma de la realidad. Corrosión que es llevada a cabo por la misma película, a través de lo que se describe como sangrado de realidad, donde las capas de la realidad, débilmente diferenciadas, se vuelven difíciles de distinguir. Con la ayuda del vigilante de seguridad del evento, Ted Pickle, un jugador neófito sin biopuerto, tratan de salvar el videojuego, para lo que van a tener que conectarse a la realidad virtual mientras sortean una serie de traiciones por parte de diferentes personajes, sea por codicia, por pertenecer a una u otra corporación de los videojuegos o por ser miembros de los realistas. Además de ser una adaptación no acreditada a los tres estigmas de Palmer Eldritch de Philip K. Dick, Existence puede parecer una interpretación tardía de temas y tropos que ya explotó el cyberpunk de los 80. Incluso el mismo Cronenberg hizo esto en Videodrome 16 años antes, pero es una obra propia de su época, finales de los 90, junto a Matrix, Vanilla Sky y tantas otras. Como diría Alan Greenspan, una transición entre la irracional exuberancia de la burbuja económica de los 90s y el momento de la guerra al terror a comienzos del siglo XXI. Contrapuesta a las imágenes generadas por la computadora de Matrix, con la que está condenada a ser comparada, Existence hace un uso moderado de los efectos especiales. La mayoría de las imágenes generadas por computadoras son utilizadas para producir efectos naturistas. Esto acompañado por un estilo apagado, no espectacular, con el marrón como color dominante. No solo remitiéndose a organismos celulares y tejidos animales, sino, retrospectivamente, como negación al brillo artificial que cubrió a los artefactos de la cultura digital. Con los tristes criaderos de truchas, cabañas de esquí e iglesias reutilizadas, los mundos de Existence tienen una cualidad mundana y familiar, o más bien, laboral, ya que la mayor parte de la película transcurre en lugares de trabajo, talleres, estaciones de servicio o fábricas. Este énfasis en el trabajo termina por ser lo más profético, pese a que nunca se discute explícitamente, pero es un tema ambiental, omnisciente e inarticulado. Existence se preocupa por las condiciones de su propia producción y la producción de la cultura en general. Es una condensación ominosa en la que la cara visible de la cultura del capitalismo tardío y su sistema de entretenimiento de avanzada se repliegan sobre el trasfondo que normalmente no vemos, las fábricas cotidianas, los laboratorios, los focus group en los que estos sistemas son producidos. Y el clamor de la semiótica capitalista, como sellos y cartelería de las marcas, al contrario de la vida real o las películas, son enmudecidos. Las marcas casi nunca aparecen en Existence, y cuando aparecen, aparecen de la nada, casi siempre en los nombres de las compañías que producen los juegos. Además, los nombres genéricos de los espacios son una broma repetida. Una estación de servicio rural se llama estación de servicio rural, un motel se llama motel, recursos que corresponden con la falta de expresión emocional y la carencia de matices que la dominan. Incluso Cronenberg llegó a contar que los actores usaron ropa sin estampas porque esto consumiría más memoria de las computadoras. Para Matrix, el mundo en el que vivimos, lo que consideramos realidad, es una realidad virtual de la que no somos conscientes, y solo unas pocas personas son capaces de salirse de la trampa de las máquinas y pasar de lo virtual a lo real. Y cuando descubre que lo que se creía realidad era una ensoñación, la diferencia entre ambos mundos es perfectamente posible para los personajes. En Cronenberg, el viaje es opuesto. Los personajes parten del mundo real y son capaces de distinguirlo de lo virtual, pero cuanto más profundizan en el videojuego, más perdidos están. Noción mucho más extraña y perturbadora que la noción de la realidad es una farsa. Acá, la subjetividad es una simulación. Se crean tantas capas de niveles de profundidad de juego adentro de juegos que los personajes ya no son capaces de saber si todavía siguen en uno de los niveles de virtualidad o se han desconectado.
opuesto que también se presenta en los personajes. Mientras que por un lado se ve todo lo relacionado con la matriz como algo negativo, que coarta al ser humano y lo retiene preso en una ficción, Allegra convence a Pickle de que se implante un puerto para poder experimentar por fin la realidad virtual, argumentando que el acceso a Existence es una forma de liberación, dando a entender que lo virtual es más real, más valioso que la propia realidad. En Matrix también se produce una liberación, la que se experimenta al creer ciegamente que lo que se vive es una ficción, lo que les permite expandir sus capacidades físicas. Pero mientras que en esta obra la liberación tiene un fin meramente práctico, en Cronenberg los personajes entienden el acceso a Existence como una catarsis que da sentido al mundo y provoca que estos se encuentren a sí mismos. Pero si ambas coinciden en algo, son los problemas asociados a la hipertecnologización de la vida, algo que en Existence se muestra a la hora de exponer las reglas del funcionamiento de la realidad virtual y su contraste con la realidad. Cuando Pickle le pregunta a Allegra cuál es el objetivo del juego, esta le contesta que hay que jugarlo para averiguarlo. De esta manera, el juego funciona como una especie de generador de sentido. La inmersión en los videojuegos resulta la solución a la sensación de carencia de sentido inherente a la existencia, y la realidad obedece al orden establecido del sistema organizador, en este caso, el código de programación. Se consigue la sensación de sentido porque todos los elementos de la realidad virtual trabajan en una misma dirección. Como pasa en la realidad, uno descompone qué va a pasar, pero en la realidad virtual existe toda una arquitectura construida en torno al juego. Al mismo tiempo, recibe la excitación de lo desconocido y evita el desconcierto del sinsentido. Jugar al juego es encontrarle el sentido a la realidad virtual que se experimenta, lo que consecuentemente asegura que existe un sentido. Si bien el término nueva carne ya existía, podemos entender que procede, en última instancia, de Cronenberg. En él, lo reprimido regresa desde el propio cuerpo viviente, en su misteriosa e insidiosa manera de traicionar, de expresarse obscenamente y de sufrir invasiones víricas y mutaciones incontrolables, produciéndonos extrañeza y desasosiego. La versión más accesible de la nueva carne sería una transformación física del significado de la existencia humana. Ciertamente esto ha llevado las transformaciones al plano psicológico desde el principio de la raza humana. Es a finales del siglo XX donde se advierte la existencia de esta nueva corriente filosófica, cultural y estética en el imaginario posmoderno. El cuerpo deja de estar sometido al canon clásico de autonomía y separación, recrea la carne, muta al cuerpo a imagen y semejanza de nuestros deseos. La carne se convierte en una anomalía siniestra de la materia y la vida en una enfermedad de la carne. Un estado somático espiritual superior donde el concepto nueva implica la insatisfacción con nuestra carne actual. Una nueva carne metamorfoseante, fetichista y condensatoria, subversiva o neutra. Un fenómeno de naturaleza mixta y voluble que le permite la existencia a un ente híbrido en el que puede combinarse simbióticamente pares opuestos. Yo y el otro, mente y cuerpo, masculino y femenino, natural y artificial, vivo e inerte, realidad y apariencia. Es una interpretación tan polivalente y ambigua que impide cualquier generalización teórica y definición hermenéutica consensuada, algo que enriquece su propio concepto. Reconstruye la teoría del sujeto conectada con el existencialismo y con la problematización contemporánea de la identidad, asociada con la ruptura de la dualidad cuerpo y mente clásica, desde un punto de vista apocalíptico y complaciente. En el caso de Existence, nos encontramos con una pesadilla solipsista. El videojuego es una criatura viva de laboratorio que permite la entrada orgánica de los jugadores, que ya no podrán distinguir entre realidad y fantasía. La enunciación de una posibilidad alternativa de realidad dentro del juego evidencia una tensión que genera inestabilidad a quienes controlan los regímenes de visibilidad y denunciación. Hay una orden de muerte hacia el realismo, que se constituye en una línea de fisura de los dispositivos. Foucault entiende como dispositivos a un conjunto decididamente heterogéneo de discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, etc. Los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. Es la red que puede establecerse entre estos elementos. Esto le sirve a Foucault para deshacerse de los universales, lo uno, el otro, lo verdadero, el objeto, el sujeto, y apunta a procesos singulares de unificación, de totalización, de verificación, de objetivación, de subjetivación, que son propios de cada dispositivo. Yendo para lo audiovisual, para Deleuze, los dispositivos se presentan como máquinas de hacer ver y de hacer hablar. Los regímenes de lo visible y lo enunciable dan forma y estructura al dispositivo, y la novedad en los dispositivos se da en tanto y en cuanto hay cambios en estos regímenes, más que en lo original de los enunciados.
La existencia de líneas de fractura y de fisura dentro del dispositivo aumenta la multiplicidad del conjunto y propicia en su interior los procesos en devenir, siempre desequilibrados. Por eso, es en los sujetos que alternan la posesión del poder dentro del juego donde recae el imperativo de muerte. Deleuze coloca como tercera dimensión de los dispositivos a las líneas de fuerza, dimensión del poder compuesta del saber. La apelación a la muerte del medio existence es precedida por la muerte del cuerpo físico y concreto. Es acá donde podemos complementar con la definición de Giorgio Agamben. Un dispositivo es cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. Agamben analiza el capitalismo como dispositivo cercano a la religión por la forma en la que actúa mediante separaciones. Los objetos bajo el signo del capitalismo, al devenir en mercancía e insertarse dentro del ritual del consumo, se dividen en su valor de uso y en su valor de cambio. Por eso, identifica al capitalismo como la religión absoluta, dentro de la que no se puede restituir a los objetos a un uso profano, ya que estos están inexorablemente dentro del consumo, el ritual capitalista por antonomasia. El capitalismo actúa entonces como dispositivo totalitario, rector de toda relación del hombre con los objetos mediante el consumo y el espectáculo. Por eso existen se escribe así, enmarcada entre la X y la Z, porque en húngaro Insten significa Dios, y no es ninguna casualidad que las experimentaciones grupales con la realidad virtual se organicen en iglesias. Incluso van apareciendo personajes como Gas, que sienten profunda devoción hacia Alegra por haberles dado sentido a sus vidas gracias a la experimentación con sus creaciones. El dispositivo totalitario es el juego, nada puede escapar del mismo, y los sujetos surgen de la interacción entre seres humanos y dispositivo. Acceso que se realiza mediante un dispositivo técnico con características orgánicas, el GamePod, conectado a un biopuerto localizado en la espina dorsal de los jugadores, dispositivo que se activa mediante estímulos táctiles. El cuerpo, mediante estas prótesis orgánicas que procesan información, se torna dispositivo y medio de las imágenes que son interiores y colectivas a la vez. Incisiones, perforaciones, penetraciones y prótesis, todas acciones hechas sobre el cuerpo para optimizarlo como medio apto para participar del juego. Sin embargo, el dispositivo del juego responde a un patrón programado y la relación entre el sujeto y la máquina, porque los personajes se ven obligados a respetar ciertas líneas de código para poder avanzar. Cronenberg es consciente de que el cine es una forma artística de alta tecnología, y su nueva carne presenta la relación entre el sujeto y la máquina que, tanto en Deleuze como Guattari, se entiende como las relaciones maquínicas. Por eso, parte de la acción en la película se produce en la línea de montaje de una fábrica de GamePods, generados a partir de la extracción de órganos a cuerpos anfibios. La concreción de estos GamePod podría ser el extremo de la noción de Luciana de ensamblaje, como relación operativa y heterogénea entre cuerpo y máquinas. De alguna manera, esta escena se acerca también a la génesis de las máquinas públicas de entretenimiento protointeractivas, surgidas al mismo tiempo que las primeras máquinas de producción y las relaciones de ensamblaje, donde lo táctil tiene absoluta relación con lo visual en tanto procedimiento productivo como lúdico. Cronenberg concibe a los sujetos dentro de un juego donde se pone en evidencia la relación entre los seres humanos y los dispositivos, características que Agamben atribuye a los procesos de subjetivación. Coincide con Agamben en que los dispositivos, sobre todo los dispositivos tecnológicos, son inherentes al proceso creciente de deshumanización y la multiplicidad de sujetos es acorde a su proliferación, como la subjetivación múltiple de los participantes en el juego dentro del juego presentado en Existence. El Homo sapiens se torna ser humano al experimentar su entorno a través de los dispositivos. Génesis de la nueva carne. Profundizando en la cuestión de los procesos de subjetivación de los dispositivos, el problema es que las reglas de la realidad son mucho menos estrictas que las reglas de un videojuego. En la ficción virtual existen diferentes entidades que parecen autónomas, pero que solo pueden responder a ciertas frases o acciones que conducen al juego por un camino predeterminado. Primero, las entidades que poseen memoria de solo lectura. Uno de estos personajes está atrapado en un loop de juego, girando la cabeza en silencio mientras espera escuchar las palabras clave que lo harán regresar a la acción. Segundo, los personajes secundarios, programados para no responder hasta que su nombre sea mencionado. Geller le hace una pregunta a uno, pero sigue jugando con su lapicera sin prestarle atención. Tercero, los comportamientos automáticos. Pickle se descubre diciendo: "No es tu problema quién nos mandó, estamos acá y es todo lo que importa", y queda impactado por su protesta. «Dios, ¿qué ocurrió? No quise decir eso». «Es tu personaje el que la dijo», explica Geller. «Es un poco esquizofrénico, ¿no? Ya te vas a acostumbrar. Hay cosas que tienen que ser dichas para avanzar en la trama y establecer a los personajes. Y las dirás, quieras o no. No luches contra ello».
Escapándole un poco al ocasionalismo y al gran otro lacaniano que ya traté en el análisis de Matrix, preferiría centrarme en que este énfasis en la restricción de libertad individual choca con la afirmación de Cronenberg de que Existence es propaganda existencialista. El existencialismo fue una filosofía que proclamó que todos los seres humanos, que Sartre llamó ser para sí, están condenados a ser libres, y que todo intento de evitar la responsabilidad sobre nuestras acciones equivale a una mala fe. Hay una diferencia absoluta entre el ser para sí y lo que Sartre llama el ser en sí, el mundo inherente de los objetos, despojados de la conciencia. Existence, al igual que la mayor parte de la obra de Cronenberg, altera la distinción entre ser para sí y ser en sí. Las máquinas resultan ser todo menos inertes, y los sujetos humanos terminan comportándose como autómatas pasivos. Por un lado, el jugador es el que tiene el control, un agente. Por el otro, el jugador es el que está siendo jugado, una sustancia pasiva dirigida por fuerzas externas. Al principio, parece que Piccolo y Geller son seres para sí, capaces de tomar decisiones, si bien dentro de parámetros determinados que, a diferencia de lo que ocurre en Matrix, están restringidos por las reglas del mundo en el que son arrojados. Los personajes del juego, mientras tanto, son seres en sí, pero cuando Piccolo experimenta las necesidades del juego, es tanto ser en sí, un instrumento meramente pasivo, un esclavo conducido, como para ser para sí, una conciencia que retrocede de horror frente a este automatismo. Como ya dije antes, lo que resulta verdaderamente profético de Existence es su relación con el trabajo. Por eso es necesario conectar el tema de la conciencia artificialmente controlada con este tema latente. ¿A qué les recuerdan las escenas en las que los personajes quedan atrapados en fugas o loop de comportamiento involuntarios, sino al mundo de los call centers del siglo XXI? En los que se requiere cuasi automatismo por parte de los trabajadores, como si el requerimiento no declarado para conseguir un empleo fuera la redención de la subjetividad y la transformación de las personas en apéndices biolingüísticos, cuya tarea es repetir frases en una farsa de cualquier cosa que se parezca a una conversación. La diferencia entre interactuar con un constructo ROM y ser un constructo ROM refleja perfectamente la diferencia entre llamar a un call center y trabajar en uno. En El ser y la nada, Sartre utiliza el ejemplo de un camarero, alguien que sobreactúa tanto el rol de camarero que, al menos en apariencia, elimina su propia subjetividad. Consideremos a este camarero de café. Tiene el gesto vivo y marcado, algo demasiado fijo, algo demasiado rápido. Acude hacia los parroquianos con un paso un poco demasiado vivo. Se inclina con presteza algo excesiva. Su voz, sus ojos expresan un interés quizás excesivamente lleno de solicitud por el encargo del cliente. En fin, he aquí que vuelve queriendo imitar en su actitud el rigor inflexible de quien sabe que autómata, no sin sostener su bandeja con una suerte de temeridad de funámbulo, poniéndola en equilibrio perpetuamente inestable, perpetuamente roto y perpetuamente restablecido con un leve movimiento del brazo y la mano. Toda conducta nos parece un juego, se aplica a engranar sus movimientos como si fuesen mecanismos rígidos, los unos por los otros. Su mímica y su voz misma parecen mecanismos. Se da la presteza y la rapidez inexorable de las cosas, juega, se divierte. ¿Pero a qué juega? No hay que observarlo mucho para darse cuenta. Juega a ser camarero. El poder de este ejemplo reside en la tensión entre la aspiración al automatismo del comportamiento del camarero y la percatación de que, detrás de los rituales mecánicos de la sobreactuación de su rol, hay una conciencia que se mantiene separada de ese rol. En Existence, somos confrontados con la posibilidad de que la agencia puede ser genuinamente interrumpida por la inflexible rigidez de ciertos tipos de automatismo. Por eso Existence nos obliga a releer la descripción que Sartre hace del camarero en sus términos, porque hay una escena con un camarero. Realmente siento la necesidad de matar a alguien, ¿sabes? ¿A quién? Necesito matar a nuestro camarero. Oh, bueno, eso tiene sentido. Camarero, camarero, cuando venga mátalo, no dudes. Pero todo el juego es tan real, no creo que pueda hacerlo. No vas a poder detenerte, incluso quizás lo disfrutes. El libre albedrío, obviamente, no es un factor determinante en este pequeño mundo. Es como en la vida real. Solo hay lo suficiente como para hacerle interesante. Esta última frase refleja el fatalismo de los que abandonaron la esperanza de tener control sobre sus vidas y sus trabajos. El libre albedrío no es un hecho irreductible de la existencia humana, es solamente la secuencia previamente no programada necesaria para dar la puntada final a una narración que ya ha sido escrita. Existence sugiere que no hay una elección real en los aspectos más importantes de nuestra vida y nuestros trabajos, pero una elección real existe a un nivel superior. Podemos optar por aceptar y disfrutar de nuestro devenir en sí mismo o rechazarlo. Este es un tipo de deflación anticipada de todas las declaraciones sobre elección e interactividad que el capitalismo comunicativo proclamaría 10 años después del lanzamiento de la película. Teóricos automatistas se han referido al desplazamiento del trabajo fabril hacia lo que llaman trabajo cognitivo, pero el trabajo puede ser efectivo y lingüístico sin ser cognitivo. Como un camarero.
como el trabajador del call center que puede ejecutar una acción sin por ello tener que pensar. Para este trabajador no cognitivo, el pensamiento es un privilegio al que no tiene derecho. Según el teórico del trabajo Phil Brown, el permiso para pensar será restringido a un grupo relativamente pequeño de trabajo del conocimiento. La mayor parte del trabajo será transformado en una rutina y subcontratada en lugares más baratos. A esto lo llama Taylorismo digital, sugiriendo que, lejos de estar involucrados con el trabajo cognitivo, los trabajadores digitales encontrarán cada vez más que su tarea es abrumadoramente repetitiva, como los empleados fabriles en la línea de producción. Como las voces que suenan humanas y anuncian la llegada y la partida de las estaciones de tren, los empleados de los call centers que son entrenados para repetir un guión establecido, los burócratas, la cualidad banal de la vida en un ambiente digitalmente automatizado es la que Existence captura también. Los personajes de Cronenberg, como los sujetos de la posmodernidad, viven en una realidad quebrantable y frágil de destruir, porque está cimentada en una fantasía. Cuando descubren la debilidad sobre la que se asienta su vida, no pueden soportarse a sí mismos y terminan autodestruyéndose. La vida humana es evanescente y nuestro estado mental frágil. Y de esto deriva la fragilidad de la realidad que nos rodea, porque la única realidad que experimentamos es nuestra propia realidad.